Muy buenas tardes tengan, estimados colegas, nuevamente acá en este nuevo espacio. Bueno, estamos continuando con el espacio anterior, que era Verde Forestal, nuestro programa de los días viernes, y actualmente estamos empezando con esta nueva gestión, ese programa que en adelante se va a denominar SIP Forestales. Este cambio se debe a que creo que el término forestal abarca más, abarca la parte productiva y de transformación y de comercialización, mientras que el programa anterior más está orientado un poco sesgado a la conservación, que es verde forestal. Bueno, en esta ocasión tenemos como invitado al ingeniero Ignacio Lombardi. Él es ha sido vicerrector de la Universidad Nacional Agraria, es docente de la Universidad Agraria La Molina, y vamos a tocar el tema fundamental sobre lo que es la política agraria o política forestal, más específicamente de los programas de gobierno que se están proponiendo por las dos corrientes que han quedado para las elecciones de este domingo. Y el tema está justamente orientado ahí para ir conversando con el ingeniero Lombardi, para ir analizando de qué manera estos programas contribuyen al desarrollo del sector forestal. Muy bien, Ignacio, te doy la bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Y nuevamente estamos acá, ¿no? Para también, espero que no sea la última vez y podamos conversar sobre temas variados, ya que tú tienes bastante experiencia en el sector forestal. Sí, ok. Gracias, Carlos. Buenas tardes con todos, amigos. En realidad yo te agradezco un poco la invitación para poder cambiar un poco de ideas sobre la problemática forestal, sobre todo ahora que está el sector forestal dado a menos, ¿no? O sea, tenemos que dar una fuerza de tipo diferente si es que queremos potenciar realmente todos los recursos. Y creo, Carlos, que siempre podemos conversar sobre todos los temas que tengamos y que podamos ir hacia adelante, ¿no? Nuevamente, claro. Ok, gracias por la invitación. Sí, acá estamos. Bien, Ignacio, bueno, entrando al tema en sí, yo estuve revisando un poco las propuestas forestales de las dos corrientes, tanto de las dos corrientes que ahora están en competencia para el día domingo donde se van a dar las elecciones. Yo no encuentro muchas diferencias sustanciales entre los dos programas. Como lo dicen en general, los dos programas tienen ciertas similitudes, pero en este caso, en el caso forestal, algunos solamente manifiestan hechos, por ejemplo, como el desarrollo de bosques naturales, y parece que hubiera no discriminan, ¿no? Porque en los programas manifiestan el aprovechamiento sostenible de los bosques naturales y mezclan con la parte de reforestación y plantaciones, ¿no? Hay una especie de confusión. Yo creo que ahí hay que un poco discriminar qué son plantaciones en sí, porque tiene toda una metodología, tiene una tecnología distinta al aprovechamiento de los bosques naturales. Entonces creo que ahí está la diferencia, existe una confusión, ¿no? Puede darse el caso de esta confusión porque la ley actual, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que es la 29790, ¿no? 790. Bueno. Esta ley, en el caso está básicamente orientado a todo lo que son bosques naturales, ¿no? Y muy poco a la parte de plantaciones. Entonces ahí creo que hay un problema. Y encima confunden algunos hechos de plantaciones, de promover plantaciones en tierras públicas, porque le están aplicando condiciones de bosques naturales. Y no debe ser. Esa no es la manera de llegar a promover plantaciones. Las inversiones siempre se resienten cuando ven mucho condicionamiento. Entonces ahí hay un problema. Coinciden las dos propuestas también en el hecho de formalizar la propiedad.
¿no? La propiedad de los suelos, de las tierras, parece que por los dos lados se quiere dar, ¿no? En buena hora que se den, y sobre todo en estas áreas que han sido deforestadas, y que se analice esa situación, y que al analizar pueda que estas áreas puedan ser transferidas o consideradas como tierras agropecuarias y puedan privatizarse. Como ya no tienen vuelo y están soportando agricultura y ganadería, entonces creo que es una forma de formalizar la propiedad de esas tierras y de repente fomentar una especie de comercio de tierras, que sería lo ideal, ¿no? Porque así hay más seguridad jurídica, podemos hipotecar la tierra, podemos venderla, transferirla, es hereditaria y en fin tiene una serie de cosas propias de la propiedad privada, ¿no? Entonces ahí creo que hay un escenario que habría que ir analizando. Creo que ese es más o menos lo que he podido analizar. Mucha similitud, como digo, en los dos programas, pero un poco más, más centrado la parte de Peruanos por el Cambio, ¿no? Porque ahí creo que se habla de financiamiento, se habla de banco agrario, se habla de tasas de interés, ¿no? Y creo que por ahí va un poco mejor la situación en el caso de plantaciones. Y en el caso también, pero también ahí hay una especie de sesgo, porque muchos de las plantaciones consideran con fines ambientales, no discriminan las plantaciones ambientales con las comerciales. Entonces creo que ahí también hay un campo no definido que tiene que ir definiéndose. Eso más o menos es el panorama que se está presentando. ¿Qué opinas sobre esto, Ignacio, de estas dos propuestas de la parte forestal de las dos corrientes que se están presentando para este domingo, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos que mirar un poco cómo está quedando el sector forestal después de esta administración. Yo creo que la administración ahorita nos está dejando carente de liderazgo. Tenemos un montón de vacíos dentro de toda la estructura forestal que hay en el país. Creo que es algo que no ha dicho ninguno de los dos. Creo que hay que revisar la ley forestal totalmente y todos los reglamentos. Y creo que no se trata de corregir uno que otro artículo, sino es una revisión de tipo conceptual. O sea, ¿cuál es el concepto al cual el país quiere ir en términos de desarrollo? O sea, escuchamos a los ministros que dicen quiero 10.000 millones de dólares de exportación. Sí, pero ¿qué tengo que hacer hoy día para dentro de 20 años tener ese dinero? Porque no es que lo hago hoy día y lo tengo mañana, sino que yo tengo que hacer una cantidad de acciones hacia adelante. Los programas que están propuestos la mayoría son cortoplacistas y en el corto plazo la parte forestal no puede avanzar. Es correcto cuando se dice queremos formalizar todas las tierras, pero primero tenemos que reconocer que todas las tierras o la mayoría de las tierras del país siempre tienen un dueño o un posesionario. Entonces es una estrategia que hay que hacer. En el fondo sí pues son del Estado pero con posesión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer con comunidades? Las comunidades habrá que titularlas. Y las comunidades campesinas de la parte andina y las comunidades campesinas de la zona norte del país. Todo eso tiene que estar suficientemente claro para poder tener cosas atractivas a los empresarios que se quieran invertir y evitar todo lo que hoy día es un cambio de uso para ir de ahí a la agricultura fundamentalmente. Vemos cómo Piura cambia agricultura, vemos cómo Loreto cambia agricultura y de eso no se ha dicho nada. ¿Qué voy a hacer con palma aceitera? ¿Qué voy a hacer con las empresas que están sembrando hoy día cacao? ¿Qué vamos a hacer con los que están sembrando caña? ¿Qué va a pasar con todos estos grupos que al final están cambiando la tierra de bosques por otro tipo de estos productivos? Si no analizamos, si no ponemos los pies en la tierra sobre todo este panorama, vamos a seguir
diciendo, no, ok, hay que titular. Sí, titular es un punto, pero después hay que desarrollar toda una estrategia de avance. Peruanos por el Cambio proponen alguna estrategia en términos de cambio, pero siempre mirando la parte amazónica. No miras la cantidad de tierras que tenemos en la parte andina, y sobre la parte andina, ¿cómo hago yo para generar riqueza? No nos olvidemos que gran parte de la miseria de la parte de selva como de la parte de costa es porque la parte andina no está ofreciendo ninguna actividad económicamente rentable. Entonces hay que rentabilizar toda la tierra en toda la parte andina, y eso, plantaciones, es una buena alternativa. Tenemos algunas especies que sí se pueden utilizar. En selva hay que empezar a recuperar, y nuevamente tenemos que mirar las especies que tenemos. Y no es empezar por Madre de Dios, que son los terrenos más degradados que hay en el país y que son los más difíciles de recuperar. Hay que hacer todo, programas de trabajo, y hay que ver quién es el que lo va a financiar. Yo creo que si alguno de estos grupos no propone un liderazgo y el CERFOR no empieza a empoderarse realmente de lo que se le ha encargado, es poco lo que podemos avanzar. Sí, Ignacio, creo que es interesante esto de analizar la situación actual del servicio forestal. Yo creo que realmente ha sido una falta de liderazgo, como dices. No es una institución eficiente, no es una institución que tiene a su cargo, creo, 13 administraciones técnicas en las diferentes regiones. No ha transferido esas a las regiones. Y hay otra cosa, que el servicio forestal no ha sido un fiscalizador en la aplicación de normas en todo el Perú, en todas las regiones del Perú. Entonces, su función, sus capacidades como institución no han sido lo que uno esperaba, una institución eficiente. Y encima siempre ha habido una situación de justificación de hechos, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, los planes generales de manejo en bosques amazónicos, entonces todo el problema que tenemos actualmente sobre esos bosques que no se han vuelto a revertir al Estado y sacarse a licitación o a concurso, entonces ahí hay un problema. Entonces todas esas áreas han quedado libres, y donde se produce ese cambio de tal ilegal y de todo por falta de presencia de las empresas o tener concesiones sobre esa gran Amazonía. Entonces hay una serie de cosas que el servicio forestal no ha podido aclarar, desarrollar, y se ha centrado, creo que más en una cuestión de la generación de una administración poco acéfala, ¿no? Muy implementada, grande, pero nada eficiente. Entonces ahí hay un problema. Creo que el próximo gobierno debe mirar con buenos ojos y ver de qué manera hace que esta institución sea más ágil o promueva un desarrollo del sector forestal. Por otro lado, el programa de PPK, ¿no? Plantea 1 millón de hectáreas en sierra de plantaciones forestales, ¿no? Pero de ese millón, mucho es con fines ambientales, protección, ¿no? Protección ambiental y no mucho para fines comerciales. Hace 2 días yo recibí un correo en que me mandaban una estadística, ¿no? Y me decían que las exportaciones del Perú están llegando a los $350 millones de dólares aproximadamente. Nosotros estamos importando 1.100 millones de dólares, ¿no? Entonces tenemos un déficit de 750 millones de dólares aproximadamente, que mayormente son productos de tableros, celulosa, ¿no? Todos productos celulósicos, entonces todo eso. Y eso no tenemos en el Perú. Y creo que ahí ha faltado a los programas de los candidatos, ¿no? Desarrollar una economía sobre el componente forestal
como lo ha hecho Chile, como lo ha hecho Uruguay, como lo ha hecho Brasil, ¿no? Entonces, estos países, Brasil ya tiene 6 millones de plantaciones entre eucaliptos y pinos ahí en el Brasil, que alimenta toda una industria celulósica, ¿no? El Uruguay ya está pasando el 1.000.000 de hectáreas, siendo un país chiquito, ¿no? También de plantaciones para mantener una planta de celulosa y otros productos. Entonces, nosotros no hemos, en las políticas no se ve eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema y creo que los partidos deben mirar un poco más que se puede desarrollar economía sobre la base de plantaciones forestales en el Perú. ¿Qué te parece, sí, Ignacio? Yo creo que sí. Creo que hay uno de los problemas también fundamentales, es que que no se ha dicho, que el Estado tiene que definir cuáles son los roles que le toca a cada institución. El rol Minagri, el rol Minan, el rol Osinfor, el rol Serfor. Esos roles no están definidos y hoy día todos esos roles unos interfieren con los otros. Entonces, al final, como política, no se sabe qué tipo de política es la que quiere y a dónde quiere avanzar el país en términos de trabajo. ¿Quiere ir simplemente a inmovilizar los bosques naturales? Pero hay que poner explícitamente esa política si eso es lo que se quiere. O quiere ir a un tipo de desarrollo diferente, donde tenemos que dar pasos a una industria celulósica a la cual hay que invertir una buena parte en investigación. Entonces las unidades de investigación tienen que empezar a poner los problemas hacia adelante y a resolver los problemas. Pero una industria celulósica basada en lo que es plantaciones, tenemos tiempo porque tenemos por lo menos un margen de unos 10 años para poder construir y para poder mirar los espacios. Pero eso pasa porque definamos. La industria celulósica estuvo en los años 70, estuvo definida, el país va a ser autosuficiente en pulp y papel. Esa fue una decisión política de ese momento que 10 años después se cambió, simplemente dijo no, compro en el mercado internacional. Eso es Cajamarca. Entonces Cajamarca nace por una decisión de tipo político que después se cambió. Y acá necesitamos políticas de largo aliento, políticas de Estado que permitan mirar eso hacia adelante. Porque nadie va a invertir para una industria celulósica si las reglas de juego se las van a cambiar a la mitad del camino. Entonces, si estas instituciones que estoy mencionando no empiezan cada una a definir su rol y a definir su espacio en el cual tienen que trabajar, ahí vamos recién a poder mirar las cosas. Cuando yo miro Osinfor lo miro y Osinfor hoy día, cuestiona toda una serie de concesiones, bien o mal, pero las cuestiona y las anula. Y esos terrenos son tierras de nadie y esos terrenos son hoy día todo lo que está ilegal y todo lo que estamos hablando. Cuando no, Osinfor debía poner un interventor ahí directamente. Se hace un interventor en esa tierra y es el responsable de que esa tierra siga manteniéndose y lo tiene que cuidar. Pero eso es un riesgo y eso no lo han querido hacer. Entonces creo que ahí es una decisión que tiene que tomarse desde el punto de vista político. Tendríamos que preguntarnos por qué el Tribunal Forestal se ha establecido hace unos cuantos meses atrás. Ha pasado muchísimo tiempo, casi todo el gobierno, y no había Tribunal Forestal. Entonces los forestales no teníamos a dónde acudir cuando éramos intervenidos. En cambio ahora sí ya tenemos, pero ya estamos sobre un terreno que ya, así lo recuperemos, ya ha sido totalmente descremado y devastado. Entonces los roles, en mi opinión, los roles de las instituciones tienen que ser totalmente bien definidos. Yo creo que aquí hay una confusión entre lo que es Minagri, Serfor y Minan, una confusión muy grande. Sí, correcto. Creo que hay un tema interesante que has tocado, que es esto de la institucionalidad. Yo creo que las democracias son fuertes cuando las instituciones son fuertes. Cuando las instituciones son débiles es donde se producen una serie de problemas. Entra la corrupción, entran los negociados, entran las componendas, ¿no? Entonces las instituciones están sujetas más a intereses de grupo, intereses personales,
que al interés nacional. Si vemos los otros países, ¿no? Los europeos, el mismo los Estados Unidos, entonces la institucionalidad es muy fuerte, ¿no? Allá un juez es un juez, ¿no? Entonces hay mucho respeto y mucha consideración a ese tipo de institucionalidad. Cuando la institucionalidad es débil, entonces es muy manejable. Entonces ahí creo que hay un problema de fortalecimiento de la democracia. Ojalá que sea bien visto y que en esta nueva etapa las instituciones se fortalezcan y sean cada vez más fuertes y más definidas. Entonces creo que por ahí puede ser. El otro aspecto es con relación a la asistencia técnica y capacitación. Ninguno de los dos programas menciona asistencia técnica y capacitación. En la parte agropecuaria la menciona, pero en la parte forestal no la mencionan, ¿no? Entonces creo que ahí también deberían de mencionar, ¿no? Es un faltante que está por ese lado. El otro aspecto está relacionado con la agricultura migratoria. A veces nosotros tenemos un falso concepto. Es el hecho de que el maderero es el malo de la película en la Amazonía. Y no es tan así, ¿no? Si el maderero entra a sacar madera, ¿no? Saca la madera que va a vender y normalmente no pasa de entre los 4 a 12 metros cúbicos por hectárea, no pasa. El que malogra, el que quema, el que cambia de uso del suelo y todo, es ese agricultor migratorio que viene de la sierra o la costa, entonces invade la selva y entonces es el verdadero vector de la deforestación. Ninguno de los dos programas, de los dos candidatos, tiene una estrategia definida sobre ese problema. Cómo controlar, cómo orientar, cómo hacer definir una política y una estrategia para controlar esa agricultura migratoria que año tras año viene quemando, cambiando de uso los suelos y echándole la culpa al maderero, que al final de cuentas puede que destruya algo el bosque, pero lo deja, o sea, el bosque por sí solo se recupera. Entonces, creo que ahí hay una especie de conceptos que tienen que aclararse. Yo creo que por ese lado también faltaría una agricultura migratoria, ¿no? ¿Cómo tener una estrategia sobre eso? Y el otro aspecto también está relacionado con la propiedad de las comunidades nativas, ¿no? Nosotros tenemos una constitución y la constitución no permite, ¿no?, que tierras dadas en cesión en uso sean tituladas, no permite, o sea, sean dadas en propiedad. Ahí tendría que cambiarse la constitución, ¿no? Entonces es un punto que habría que analizarlo bien. No pasa lo mismo con las comunidades campesinas que sí tienen títulos, que son tierras agropecuarias mayormente o de pastizales. Entonces ahí creo que hay una diferencia sustancial que habría que analizar, ¿no? ¿Cómo solucionamos la titularidad de las comunidades nativas? Y habría que analizar ese hecho de la cesión en uso, ¿no? Ese más o menos es el punto, ¿no? Pero no los programas de gobierno, las propuestas no ven ese caso. ¿Qué opinas sobre eso, Ignacio? Sí, en realidad yo creo que los enfoques son muy tecnócratas, más que enfoques de tipo político, y lo que se necesita primero es definir un enfoque político que permita a nosotros mirar el sector forestal como un sector de futuro y de avance y hacia dónde lo queremos llevar. La pregunta es ¿qué cosa quiere el país con el sector forestal? El sector forestal no puede estar estando siempre en la parte represiva. El sector forestal siempre lo hemos mirado y siempre los gobiernos lo han mirado represivamente y no promocionalmente. A diferencia de otros países que sí han mirado el sector forestal promocionalmente con una dirección hacia adelante. Al final, crear puestos de trabajo en el sector forestal es mucho más barato que crear puestos de trabajo en los sectores, en el sector mecánica o en otro tipo de sectores o en construcción. ¿Por qué? Porque es más fácil hacerlo y se puede hacer y hay que llegar
a determinados tipos de acuerdos y de concesiones para poder caminar en una dirección determinada. Pero sí somos campeones en poner trabas. Cada vez ponemos más trabas y más trabas y más trabas, pero nunca ayudamos. Y acá solamente, para poner un ejemplo, las concesiones tienen un contrato. Y siempre el contrato se ha roto por parte del concesionario. La pregunta es, ¿el Estado cumplió a lo que se comprometió con los contratos, que era imponer infraestructura, poner seguridad, poner una serie de elementos para que las concesiones puedan trabajar? Eso nunca se revisó. Entonces se necesita tener un equilibrio en ese punto, porque ese punto es equilibrado. Si yo firmo contrato con el Estado y se compromete, ok, ambos nos comprometemos y algo tenemos que cumplir. Entonces eso es algo que hay que mirar. Ahora, el cambio de uso de la tierra, en realidad eso es lo que hace, y eso tú lo dijiste bien, Carlos, el cambio de uso de la tierra es lo que hoy día está haciendo que el bosque se vaya degradando. ¿Cuántos dispositivos tenemos para evitar el cambio de uso de la tierra? Pero al forestal, porque cortó un arbolito fuera de un límite teórico, ya lo están persiguiendo y casi lo ponen igual, al mismo nivel que el narcotráfico, lo cual no puede ser posible, porque al final no sacamos más allá, en el mejor de los casos, un árbol por hectárea. Un árbol sobre 400 árboles no está causando ningún tipo de problema, ni degradación, ni nada. Entonces, es lo que viene atrás. Pero sobre lo que viene atrás no se dice nada. Ahora, a nosotros nos acusan y dicen, tal ilegal, que están deforestando y todo. ¿Y qué hemos dicho de los mineros? ¿Le hemos dicho algo a los mineros sobre eso? Ellos no deforestan, ellos no cambian de uso la tierra, no degradan, no se pierde el suelo y todo. ¿Le hemos puesto a ellos alguna traba para que eso funcione? Es más, los queremos exonerar de todos los compromisos que ellos tienen. Y esos son los compromisos que tenemos nosotros que mirar. O sea, no somos la actividad como nos quieren poner, que es la peor actividad. No, no es la peor actividad. Hay actividades mucho peores que están ocultas a través del sector forestal. Sí, Ignacio. Bueno, creo que, como te dije al principio, no va a ser esta la última vez que estemos conversando. Podemos tocar una serie de temas más del sector forestal y como este es un primer programa del CIF Forestal, entonces yo quisiera manifestarles a estimados colegas y televidentes que reciban ustedes el saludo de nuestra nueva presidenta Gladys López Rivadeneira, que está a cargo del capítulo de Ingeniería Forestal del Consejo Departamental de Lima. Y creo que vamos a tener un suficiente tiempo para comenzar a analizar, y también algunos invitados, y ustedes, si tienen iniciativas, también acercarse acá al capítulo para poder manifestar sus ideas y también sus protestas, ¿no? Yo creo que con esta primera primer programa de este año, yo te agradezco la presencia, Ignacio, y como ya el tiempo nos ha quedado corto, ¿no? Entonces creo que vamos a volver a conversar sobre todos los problemas forestales que se presentan. Perfecto. Bien, muchas gracias, y eso es todo por el día de hoy. Gracias a ustedes. Gracias.